Hoy os vamos a contar la historia de uno de los países más importantes de Europa, un lugar que además de cerveza, buen fútbol y coches, nos ha dado muchísimas alegrías gracias a sus magníficos filósofos y escritores, así como a su avanzada tecnología e industria farmacéutica. Preparaos porque hoy en Memorias de Pez os vamos a contar la historia de Alemania. Como suele ocurrir con los países europeos, para ir al origen de todo, nos hemos de remontar al Imperio Romano. Eso sí, hay que mencionar que antes de los romanos había una gran variedad de tribus conocidas como los pueblos germánicos, que asimilaron gran parte de la cultura celta europea. Así, aproximadamente en el año 55 a.C., Julio César conquistó la provincia romana de la Galia e hizo del Rin la frontera de la nueva provincia. En el año 9 después de Cristo, los pobladores de más allá del Rin derrotaron a lo bestia al ejército romano en la batalla del bosque de Teutoburgo. Tras la batalla, los romanos evitaron cruzar las tierras más allá del Rin, pero sí que ocuparon el sur y el oeste de lo que hoy en día es Alemania, y fundaron una serie de ciudades que aún sobreviven como Augsburgo, Colonia, Maguncia, Ratisbona y Treveris. Por otra parte, mientras que Alemania aún no existía, las raíces de lo que hoy es Francia se extendieron profundamente en la segunda mitad del siglo V, cuando uno de los pueblos germánicos, los francos, logró forjar un imperio. Este pueblo pertenecía a una de las muchas tribus que iniciaron en el siglo III una serie de grandes migraciones. Mucho más tarde, en el 771, Carlomagno llevó a la cima el poder de los francos y avanzó en el 722 sobre dos zonas de especial importancia de la Alemania actual, Sajonia y Baviera, que por cierto eran los estados más desarrollados de lo que entonces ya se llamaba Germania. En el año 800, nuestro amigo Carlomagno fue coronado como emperador de los romanos e hizo capital en Aquisgrán. Sin embargo, el imperio de Carlomagno no sobrevivió mucho tiempo a su muerte, y tras el Tratado de Verdún en el 843, este se dividió en tres reinos: oeste, medio y este. Con el tiempo, la Francia oriental fue gobernada por su nieto Luis el Germánico, y esta se fue dividiendo poco a poco con el paso del tiempo. El último señor en gobernar la Francia oriental, Conrado I, fue sucedido por Enrique el Pajarero, al que la historia a veces considera como el primer rey de Alemania, ya que podríamos decir que este gobernaba sobre un territorio parecido a la Alemania actual. El heredero de este último fue Otón el Grande. Otón fue coronado emperador gracias a que éste defendió con éxito a los estados pontificios, y el Papa, claro, le debía una. Este evento marca el mismísimo nacimiento del Sacro Imperio Romano Germánico. Resulta que, según el propio Otón, él mismo era el verdadero heredero del Imperio Romano, aunque eso sí, el Imperio Romano de Oriente aún seguía vivito y coleando. Durante este reinado ocurrió un periodo de esplendor cultural conocido como el Renacimiento Otoniano. Por cierto, el nombre oficial del Sacro Imperio Romano le fue dado en 1157 bajo el reinado de Federico I Barbarroja. Pero bueno, durante lo que quedaba de Edad Media, los 5 ducados que componían Francia Oriental se dividieron aún más, y en el 1500 el Sacro Imperio Romano era un batiburrillo de distintas áreas formadas por estados subordinados al emperador. Luego también había obispados, gobernados por obispos y arzobispos. Esto es importante ya que resulta que durante la Alemania feudal se asistió a una clara pelea, la Iglesia contra la monarquía. Y es que en aquellos días la Iglesia y el Estado estaban muy vinculados y además la Iglesia era rica y poderosa y el emperador deseaba tener a los obispos de su lado. Esto dio como resultado la Reforma Gregoriana, en la cual el Papa Gregorio VII exigió la autoridad absoluta para nombrar a los cargos de la Iglesia. Por otra parte, entre el 1096 y el 1291, las cruzadas aparecieron en escena y se crearon distintas órdenes religiosas que empezaron a acumular poder. La orden teutónica fue la más importante de todas para los alemanes, ya que fue la semilla del establecimiento de la futura Prusia. Con el ya mencionado Federico Barbarroja se alcanzó el máximo apogeo del imperio. Este señor reformó las políticas feudales, aboliendo los ducados, fortaleciendo al imperio y reforzando a los ejércitos. Estas nuevas políticas fueron de vital importancia para unificar todos los principados, pero también le sentaron como una patada en el culo a la Iglesia, que prefería que el Estado estuviese tranquilito y débil. Heredero de Barbarroja, Enrique VI pegó un tremendo braguetazo y se casó con Constanza de Sicilia, haciendo que toda Italia pasara a formar parte de la familia del rey, otra cosa que al Papa le iba a cabrear bastante. Fue tan a más el cabreo de la Iglesia que Federico II, nieto de Barbarroja, fue tildado de anticristo por el Papa Gregorio IX, a cuyos ejércitos se tuvo que enfrentar.
Tras morir Federico II en el 1250, ocurrió una guerra civil llamada el Gran Interregno, en la cual Rodolfo I de Habsburgo subió al trono en el 1273, adquiriendo también los ducados de Austria y Estiria. Y aquí, con la familia Habsburgo, asistimos al ascenso del que probablemente sea la familia más importante de Europa durante el resto de su historia. Finalmente, hasta las narices de las luchas de poder entre Iglesia e Imperio, en 1356 el rey Carlos IV emitió un documento llamado Bula de Oro, que establecía distintas reglas para elegir a los emperadores en base a 7 príncipes electores. Desgraciadamente, a principios del siglo XIV las cosas en Alemania se fueron al garete. El clima se enfrió y hubo varias hambrunas, pero lo peor estaba aún por llegar. La peste negra golpeó a Alemania en 1349 y mató a aproximadamente 1/3 de la población. Además, los judíos fueron tratados como chivos expiatorios y muchos fueron masacrados en este momento, algo que, como sabéis, volvería a ocurrir. Por cierto, es en esta época cuando el imperio pasó a llamarse finalmente Sacro Imperio Romano de la Nación Alemana, es decir, Sacro Imperio Romano Germánico. Todas estas tensiones contra la Iglesia que fueron acumulando algunos países en el norte se siguieron acrecentando con el aumento de poder de la Iglesia, y diversos pensadores, políticos y religiosos comenzaron a hacerse eco de la corrupción de los estados pontificios. Así, en el 1517, el erudito cristiano Martín Lutero inició la conocida como Reforma Protestante, cuando escribió sus tesis en las que básicamente decía que la Iglesia de Roma era una absoluta corruptela. La Reforma Protestante actuó en Alemania uniendo a los principados y generando un patriotismo alemán por primera vez en la historia. Sumado a todo esto, a principios del siglo XVI también hubo una serie de levantamientos de campesinos, conocidos como la Guerra de los Campesinos de 1525, que acabaron en una violenta represión de la rebelión, donde decenas de miles de ellos fueron asesinados. Por si fuera poco, los protestantes y los católicos también se empezaron a dar de leches entre ellos en distintas guerras, siendo la más relevante la Guerra de los 30 años, que acabó en 1648 con la Paz de Westfalia. Tras este suceso, la población descendió mucho en el imperio, el país quedó devastado y el poder del emperador cayó a costa del aumento de poder de los príncipes, dejando otra vez a estos y a sus principados crecer por su cuenta. Así, los estados empezaron a agruparse dentro de otros grandes estados europeos con los que tenían afinidad religiosa, como fue el caso de todos los estados católicos, que terminaron por agruparse en torno a Austria-Hungría, y finalmente el imperio petó, y acabó por convertirse en una federación donde gobernar era bastante chungo. Por su parte, uno de los muchos ducados que componían el imperio, el ducado de Prusia, se había fortalecido con el ascenso de Federico Guillermo I de Brandenburgo en 1640. Su política había sido centralizada y el ejército se había reforzado muchísimo. Así se inicia la transformación de Prusia, que en el 1701 fue elevado a la categoría de reino. Y bajo el gobierno de Federico II el Grande, déspota ilustrado, el nuevo reino se llegó a convertir en una verdadera potencia europea. La nueva Prusia también se disputaría el poder de la región con Austria-Hungría, gobernada por los Habsburgo, y es que ya hacía demasiado tiempo que la suerte del imperio estaba ligada a la de los Austrias. Tras la Revolución Francesa, el Sacro Imperio, que más bien ya era Austria y Prusia, se alió con Inglaterra para detener la revolución que pretendía mandar al cuerno a la monarquía, pero en 1805 Napoleón invadió Alemania. Tras la batalla de Austerlitz, los franceses obtuvieron la victoria en el 1806 y Francisco II se vio obligado a abdicar y a declarar finalmente la disolución del Sacro Imperio Romano Germánico. Con este suceso finaliza el conocido como Primer Reich alemán. No obstante, después de la derrota final de Napoleón en el 1815, el Congreso de Viena se reunió para decidir el destino de Europa. Y es que se formó una confederación germánica para reemplazar al antiguo Sacro Imperio Romano Germánico, que consistía en 39 estados, y se creó una asamblea llamada el Bundestag, compuesta por delegados de los estados. Sin embargo, el sentimiento de búsqueda de una nación alemana comenzó a florecer entre la población, que era cada vez más patriótica. Por otra parte, una ola antimonárquica asolaba Europa, y en marzo de 1848 la revolución estalló en Alemania. En 1849 se formó en Frankfurt el primer parlamento libremente elegido, llegándose a promulgar una primera constitución. Pero a pesar del simbolismo, la verdad es que esto se quedó en nada. Los ejércitos de Prusia y Austria terminaron con el intento de unificación, así que todo fue un sueño para los alemanes.
Durante la década de 1862, un señor con mucho carácter llamado Otto von Bismarck fue nombrado primer ministro prusiano en 1862 por el rey Guillermo I. Como militar de la vieja guardia, Bismarck aprovechó una serie de tretas y guerras con países vecinos para alcanzar su objetivo principal: reunificar Alemania. Tras la Guerra de las 7 Semanas, en 1866, Prusia también consiguió darle la patada definitivamente a Austria y expulsarla de la nación alemana, poniendo fin al conflicto austro-prusiano. Por motivo de la sucesión del trono de Isabel II de España, Bismarck tuvo una excusa para entrar en conflicto con Francia en la Guerra Franco-Prusiana, que se saldó con una gran victoria para Prusia. Con todas estas hazañas, Bismarck consiguió demostrar al resto de Europa su poderío absoluto. En 1871, Berlín ya era la orgullosa capital del Segundo Reich alemán, y el rey Guillermo I de Prusia fue coronado Kaiser en Versalles, con Bismarck como su canciller de hierro. Alemania, por fin, había nacido. Los primeros años del Segundo Imperio Alemán estuvieron marcados por un enorme crecimiento económico, favorecido en parte por las indemnizaciones que los franceses les pagaban. Centenares de miles de personas se dirigieron a las ciudades en busca de trabajo en las fábricas, que ya estaban en el apogeo de la industrialización, y los nuevos partidos políticos dieron voz al proletariado, como fue el Partido Socialdemócrata Alemán. Bismarck trató de ilegalizar el partido, pero las presiones que recibió lo llevaron a hacer concesiones al movimiento socialista y a instaurar las primeras reformas sociales modernas de Alemania, aun en contra de su voluntad. Al inicio del siglo XX, Alemania había crecido tanto industrial y económicamente que era capaz de igualar a Reino Unido. Este poderío también era político y quedó demostrado en distintos sucesos históricos en los que Bismarck tuvo un gran papel. El primero fue el Congreso de Berlín, en el 1878, en el cual las potencias europeas se reunieron para reorganizar los Balcanes tras la guerra entre Rusia y Turquía. A su vez, en la Conferencia de Berlín de 1884, Bismarck convocó a las potencias para repartirse las colonias africanas. Finalmente, el canciller también fue el artífice de la creación de la Triple Alianza, que unían a Italia, Alemania y Austria, o mejor dicho, el Imperio Austrohúngaro. Cuando el heredero del rey Guillermo II subió al trono en marzo de 1890, el Kaiser, que opinaba que su padre no había mandado nunca y que un rey debía de hacerlo, se hartó y apartó de la escena política a Bismarck, una decisión que quizás el mundo entero lamentaría. Bismarck siempre buscó relaciones amistosas con Reino Unido. Sin embargo, con sus sucesores la cosa fue diferente. Así, el Kaiser se embarcó en una peligrosa guerra armamentística con la Royal Navy, buscando la supremacía naval en el mundo, y sus políticas agresivas contribuyeron en gran medida a la gran guerra que estaba por acontecer. Europa se dividió en dos bandos bien armados. Por un lado, Alemania y Austria-Hungría, y por el otro, Reino Unido, Francia y Rusia. Ambos bandos se apresuraron a amasar la mayor cantidad de colonias posibles, tomando casi toda África y amplias zonas de Asia y Oceanía. Como muchos sabéis, la chispa que encendió la guerra se produjo el 28 de junio de 1914, cuando el archiduque austriaco Francisco Fernando fue asesinado en Sarajevo. En agosto de 1914 el ejército alemán invadió Bélgica y avanzó sobre París. Había dado comienzo a la Primera Guerra Mundial. Tras 4 años de desesperación en las trincheras, en 1918 se produjo la derrota de Alemania y sus aliados, y el 9 de noviembre Guillermo II abdicó, suponiendo el final definitivo de la monarquía. Así, una serie de condiciones humillantes y desmedidas para la paz fueron impuestas sobre Alemania, y con ellas se sembró una semilla de odio que llevaría a la siguiente guerra mundial. El país germano, con el ejército caído y al borde de la revolución, pactó el Tratado de Versalles en 1919, declarándose responsables de todas las muertes y asumiendo la pérdida de importantes territorios, así como la obligación de pagar una auténtica burrada en indemnizaciones de guerra. El Segundo Reich había llegado a su fin. Los años 20 no fueron muy felices en Alemania. El país era una caja de desgracias, donde la hiperinflación, el paro, el hambre y las enfermedades estaban a la orden del día. Eso sí, tras la aprobación de una constitución federal y republicana en la ciudad de Weimar, los alemanes se encontraron por primera vez con la democracia. Esta república estuvo gobernada por una serie de partidos de izquierda y de centro, pero ni los comunistas ni los monárquicos estaban contentos con ella. La gente se moría de frío, mientras que el carbón se enviaba a Francia ante la mirada atónita de los alemanes. Con la Gran Depresión de 1929, la situación se agravó aún más, y el miedo llevó al caldo de cultivo perfecto para uno de los mayores gérmenes del ser humano, el nacionalismo y el fascismo. Así, en las elecciones de 1933, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán llegó al poder con Hitler como canciller.
La veloz estrategia de Hitler, en la que utilizó el incendio del Parlamento como pretexto para forzar la ley habilitante de 1933, le llevó de cabeza a su autoproclamación como Führer del Tercer Reich. Con el ascenso al poder del nazismo, todos los partidos y organizaciones no nazis fueron ilegalizados, los intelectuales y artistas fueron perseguidos y un reinado del terror y de la denuncia se inició. Así empezó también una de las persecuciones más horribles y cruentas de la historia contra los judíos. El 9 de noviembre de 1938, en la noche de los cristales rotos, los nazis profanaron, quemaron y derruyeron sinagogas y saquearon propiedades y negocios judíos por todo el país. Esto supone el inicio de una serie de persecuciones que terminarían en el Holocausto, durante la Segunda Guerra Mundial. También durante los siguientes años, además de opositores ideológicos, muchos grupos de población como los gitanos o los homosexuales fueron perseguidos igualmente e incluidos en campos de trabajo e incluso de exterminio. Mientras tanto, la política exterior agresiva de Hitler había iniciado la Segunda Guerra Mundial. No nos alargamos aquí porque es un tema extensísimo del que tenéis una infinidad de vídeos en el canal, así que nos iremos a mayo de 1945, cuando el Ejército Rojo entra en Berlín y la Segunda Guerra Mundial en Europa finaliza con la derrota alemana. Tras la guerra, las potencias aliadas, Estados Unidos, la Unión Soviética, Reino Unido y Francia, celebraron las conferencias de Yalta y Potsdam y se dividieron el país y la capital en 4 zonas de ocupación. Como país dividido entre Estados Unidos y sus aliados frente a la Unión Soviética, Alemania encarnó la Guerra Fría como ningún otro lugar, dividiéndose en dos: por un lado la República Federal Alemana de corte capitalista y por otro lado la República Democrática Alemana de corte socialista comunista. La República Federal Alemana gozó de la ayuda de Estados Unidos con el Plan Marshall, mientras que la RDA, la República Democrática Alemana, que estaba inmersa en el modelo socialista soviético, no disfrutó de tantos beneficios internacionales. Durante casi medio siglo, la diferencia entre los dos modelos sociales y económicos quedó patente en cada zona de Alemania, y el país era un auténtico escaparate del funcionamiento de los dos sistemas. Esta situación fue plasmada en el icono más absoluto de la guerra, el Muro de Berlín. Tras la caída del muro en el 1989 y la imposibilidad de mantener el modelo socialista en la Alemania Oriental, Alemania inició un proceso de reunificación y la ocupación terminó. Desde entonces y hasta el día de hoy podemos decir que Alemania es una de las principales potencias del mundo. Además, es la mayor economía de la Unión Europea, así como un pilar fundamental en la construcción y mantenimiento de esta. Claramente a Alemania perder las 2 guerras mundiales no le quitaron su sitio en el mundo. Y bueno, esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes suscribirte, darle a like y si te gusta la economía, seguir a Memorias de Tiburón, mi otro canal. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.